Buenas tardes. Disculpad el retraso, pero hemos tenido algún problema técnico. Mientras se conecta David Torres, eh, vamos a empezar a explicar un poquito en qué va a consistir este webinar. Eh, os doy unas pequeñas instrucciones para que sepáis cómo va a funcionar y a partir de ahí ya hacemos las presentaciones y arrancamos rápido, que todos tenemos prisa. Nada, simplemente lo primero que quiero deciros es que vamos a grabar el webinar porque también había mucha gente que estaba interesada en poder participar y no se ha podido conectar, pero sí que nos decía que si luego podíamos pasar la grabación con la información, pues nos lo agradecían. En segundo lugar, el procedimiento va a ser muy sencillo. Vamos a dar primero paso a David Torres, el director general de la Consellería de Agricultura, para que nos explique por qué la Consellería ha impulsado esta feria. Acto seguido, después de David, hablará Andrés Gil, que es el director comercial de Terraeco, de Feria Valencia, es decir, los que van a organizar la feria este año en Feria Valencia. Os recuerdo que es el 22 y el 23 de marzo del año que viene. Y una vez esté hablando sobre todo Andrés, que es la parte más de qué está haciendo Feria Valencia para montar la feria, tenéis el chat disponible por si queréis hacer alguna pregunta, yo las iré recogiendo y cuando termine Andrés, si os parece, yo lo que haré para ir coordinándolo todo es recoger vuestras preguntas del chat y trasladárselas yo directamente para que no haya ningún problema. Y luego os recuerdo dos cosas que creo que son importantes que tengáis en cuenta. Os voy a poner en el chat tanto el enlace a la página web del CAE, donde tenéis toda la información de la feria, con las presolicitudes, con todos los planos, con los precios y todo para que la podáis consultar en cualquier momento. Y luego también os voy a poner en el chat un enlace al grupo de difusión que tiene el CAE, donde pasamos también mucha información y si os dais de alta a ese grupo de difusión, que es de una forma muy sencilla, simplemente siguiendo las instrucciones del enlace, pues podéis daros de alta y tanto las cosas que hablemos de la feria como todas las cosas que hablemos que están relacionadas con el sector ecológico, podéis coger toda la información de ahí. Así que vamos a empezar ya. No sé si David lo tenemos por ahí. Con David tenemos algún problema, creo. Tenía algún problema para conectarse. A ver. Yo le he aceptado, ¿eh? Sí, sí. Le he Pero aceptado. dice que no le deja entrar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar, mientras intentamos solucionar lo de David, vamos a empezar por Andrés Gil, que como os decía es el director comercial de Terraeco y trabaja de Feria Valencia. Y si luego conseguimos que David lo solucione, nada, interrumpiremos a Andrés para que pueda entrar David, porque sí que es verdad que simplemente los quería contar cómo nace el proyecto, porque al final es un proyecto impulsado por la Consellería y luego nos tenía que dejar porque tenía otros compromisos. Entonces, Andrés, si te parece, comienzas tú y si te interrumpo para dejar entrar a David ahora cuando ¿te parece? Fantástico, muy bien. Pues Pues nada, bueno, todo tuyo. fenomenal. Gracias, Vicente. Gracias por esta convocatoria, gracias al CAE por darnos la oportunidad de una forma mucho más directa, poder explicar a todos vosotros, a todos los que habéis mostrado interés, que os agradezco también mucho el que hayáis querido uniros a este webinar, en el que, bueno, fundamentalmente lo que queremos es dar a conocer Terraeco. Es una feria que nace e impulsa la Consellería de Agricultura. Terraeco es la Feria Mediterránea de Agricultura y Producción Ecológica. El objetivo es poder dar visibilidad a todo el ecosistema de agricultura y producción ecológica, como bien dice el nombre, pero además todo aquello que está relacionado con el mundo y con la producción ecológica. Es decir, no únicamente la parte de producto final o elaborados, que obviamente es una parte importantísima, sino que queremos también coger la otra parte de la cadena de valor, que sería todo lo necesario y todo aquello que se necesita para poder llegar o llevar a cabo esa producción ecológica. Como sabéis, desde Feria Valencia estamos ya desde hace unos meses trabajando en la feria. Podéis seguir un poco nuestra actividad
diaria a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, ahora mismo ya vamos teniendo ese cuerpo de feria. No, no nos olvidamos que es una primera edición. Es una primera edición y siempre pues cuesta un poquito más, ¿no? Pero sí os podemos decir que es una feria en la que hemos cogido con muchísimo entusiasmo y creemos que además que dado el crecimiento que está teniendo este sector, en concreto este nicho de mercado bio, eco y orgánico, pues al final son unos crecimientos que muchos sectores quisieran tener, ¿no? Entonces, como decía, tenemos un elenco importante ya de expositores, en el cual pues tenemos desde productores, os decía, elaboradores, también tenemos empresas dedicadas al tema de insumos, como pueden ser fertilizantes y micronutrientes, bioestimulantes. Entonces, todo esto, maquinaria, también vamos a tener. Además de toda la parte expositiva, que es importante, nuestro compromiso con los expositores es poder dar, además, todo un grupo, un panel de conferencias o actos paralelos dentro de la feria, ¿no? Podemos hablar de cosas que vamos cerrando. Precisamente hoy hemos tenido comité organizador, reunión de comité organizador, donde nos reunimos cada X tiempo. Os comparto un poco quién pertenece a ese comité organizador. Empresas como Ida y Nature, tenemos a Proava, tenemos a la Cámara de Valencia, a Caixa Popular, a Consum, Vicky Foods, el CERAI, el SEAE, la Asociación Vida Sana, obviamente el CAE, Intereco, Oyal, Mensa Cívica, FECOA, FECOREVA, ASECO y el IBIA. Ese sería las personas o las entidades que forman nuestro comité organizador. David. Mira, por David, sí hará. Bueno, por fin, ¿no? Bien, conseguido, David. Nada, te interrumpimos, disculpad, te interrumpimos a ti, Andrés. Nada, David, nada. comienza tú y que luego continúe Andrés. Hemos conseguido solventarlo, David, cuando quieras. Bueno, pero es que Andrés lo estaba haciendo muy bien, entonces. Pero No, no, como tú te tenías que ir. tú eres tú el que tienes que ahora hablar, Sí, David. bueno, llevo un día llegando tarde a todos los sitios. O sea que es el típico día en el que uno queda mal con todo el mundo, queriendo quedar bien. Bueno, no, lo primero es agradecer a todos los que se han conectado al webinar y contar un poquito, bueno, la ilusión con la que nace pues esta feria, que es Terraeco, que es, como la hemos denominado nosotros, ¿no? La Feria Mediterránea de la Agricultura y de la Producción Ecológica, que es una feria que, bueno, que nace sobre todo del interés pues del sector. O sea, no es algo que nos inventemos nosotros, sino que se nos demande y que además entra dentro de todas las políticas que estamos llevando desde el primer Plan Valenciano de Producción Ecológica y ahora con el segundo Plan Valenciano de Transición Agroecológica para fomentar la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana, pero además también poder llegar al cumplimiento de los objetivos que nos marca Europa, no solo en la comunidad, sino en el resto de comunidades y también a nivel europeo. La verdad que, bueno, llevamos, pues bueno, desde 2015 trabajando intensamente con el sector, en el intento, antes de que aparecieran estos indicadores, pero pues bueno, en el intento de promocionar lo que es la agricultura ecológica y la producción ecológica. Y bueno, pues se daban una serie de factores que nos hacían ver que era interesante que en la Comunidad Valenciana pues montáramos esta feria. Es una feria que no queremos que se centre solo en la producción, o sea, que queremos que, es cierto que queremos que haya un montón de productores que puedan vender su producto y ahí vamos a hacer un esfuerzo muy grande, que ahora después os contaré un poquito el esfuerzo que estamos haciendo, pero también queríamos que el productor que pueda venir aquí a vender su producto, que se sienta cómodo en la feria, como no solo venir a la feria a vender, sino también que diga, también voy a una feria
a participar de todo lo que está ocurriendo en el sector, ¿no? A nivel de innovación, de tecnología, y ahí entra un poco la parte congresual que tendrá la feria, que es una parte importantísima, ¿no? Y que luego pues Andrés va a desarrollar muchísimo mejor de lo que yo os quiero contar, pero es cierto que el sector ecológico está cogiendo muchísima fuerza, que es un nicho de mercado también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el que, pues bueno, está siendo muy interesante, sobre todo para la gente joven. De hecho, tenemos indicadores brutales. O sea, en la Comunidad Valenciana, la edad media del sector ecológico está en 48 años. Os digo la Comunidad Valenciana, pero os podría decir cualquier otra parte del Estado, pero los datos que tenemos son de la Comunidad Valenciana. Cuando la media en el sector convencional son 64. Eso quiere decir que hay un enorme interés de la gente joven por este sector y por tanto es un sector que afecta directamente a aspectos fundamentales de la agricultura como es el relevo generacional bueno, o la introducción de gente joven a la agricultura. Y además tenemos un 30% de operadoras que son mujeres, o sea que también tenemos una introducción de mujeres en el sector y por tanto son dos elementos bueno, que contribuyen a grandes problemas que tenemos en la agricultura y en el sector agroalimentario. Y por tanto, nosotros pensábamos que era, pues bueno, que teníamos que hacer una feria que potenciara precisamente estas cuestiones y en estas cuestiones entraba precisamente pues Terraeco y toda la promoción del sector ecológico y la producción ecológica. Es verdad que la feria la tenemos ya ahí, o sea que es en marzo. No es fácil elegir unas fechas para una feria. Os podéis imaginar que cuando nos ponemos un calendario delante te aparece final de la Champions, campeonato mundial de pádel, maratón de Valencia, bueno, una cantidad de elementos que uno puede imaginar y decir, bueno, esto no, Fallas, Magdalena, Hoguera de San Juan, o sea, podéis imaginar lo que es elegir unas fechas y al final probablemente no es que sean las mejores, pero no son las peores y las fechas que hemos elegido son las que son, que es el 22 y 23 de marzo, con algunos días antes y después para que podáis pues también hacer visitas. Entonces, la feria está lanzada, tenemos ya mucha gente interesada, eso lo podrá contar mejor Andrés. Y la cuestión más importante es lo que estamos cerrando estos últimos días. Pues junto a IBACE, que es el organismo que trabaja en la Consellería de Economía en internacionalización, estamos cerrando ya agenda de compradores internacionales, que es lo que yo creo que más os interesa. O sea, que vengan grandes distribuidores o compradores de países como Dinamarca, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, bueno, de prácticamente de todos los países de Europa con los que vosotros podáis montar agendas B2B en las que, bueno, pues estos compradores no solo os puedan ver el producto ahí, sino que puedan visitar vuestras fincas o vuestros obradores o donde producir vuestros productos. Y eso se está cerrando ya. O sea, en enero ya tendremos un primer listado de quiénes son, porque estamos cerrando ahora digamos, pues bueno, los acuerdos con todos ellos. Y al final lo que queremos es que sea una feria profesional en la que evidentemente vosotros expongáis vuestro producto porque nosotros sabemos que tenemos el mejor producto del mundo y que lo podemos ofrecer, ¿no? al resto de Europa y al resto del mundo. Y lo que queremos es que os sintáis cómodos en la feria. Sabéis que los precios de la feria son muy económicos, o sea, estamos por debajo de precios de mercado porque la Consellería de Agricultura ha hecho un esfuerzo muy grande en subvencionar esta feria y en subvencionar los espacios que vais a tener porque al final es una contribución para que podamos vender producto valenciano y producto español en ese sentido. Y bueno, al final este webinar lo que busca es eso, que os animéis, ¿no? De que sepáis
que no solo vais a vender, sino que va a haber una parte congresual. La parte congresual, ya os lo digo, es potentísima. O sea, vamos a tener a los mejores a nivel internacional en bioestimulantes, en control biológico de plagas, en toda una cuestión, bueno, en material vegetal, en todas las cuestiones que yo creo que son fundamentales y en lo que ponen en valor a la agricultura ecológica y a la producción ecológica. Y eso lo vais a tener aquí también, o sea, de cara a poder vosotros ofrecer un producto y a poder tener ese producto de calidad que se demanda en el mercado, vais a tener en la feria todas esas referencias y esa parte congresual para ponerlo en valor. Entonces, el objetivo del webinar, en cierta manera, es eso, animaros, que conocierais un poco la feria y que luego preguntéis, ¿no? Y digáis, oye, tenemos estas dudas y cómo va a ir esta cuestión y qué podemos ofrecer y para eso, pues bueno, está Andrés, tendría que estar Máximo también, pero le ha surgido ahí un pequeño problema y bueno, temas familiares y al final nada, o sea, os sintáis cómodos en este webinar, que disfrutéis del mismo y que cualquier duda que tengáis, que la hagáis con el objetivo de que cuando termine el webinar llaméis a Andrés y le reservéis un espacio, porque yo os aseguro que perderos esta feria os estáis perdiendo una grandísima oportunidad de poner en valor vuestro producto, que seguro que es excelente y magnífico. Gracias, David, gracias. Seguimos, Andrés, y antes de que te vuelvas a enganchar, Andrés, por donde ibas, simplemente recordaros, os he puesto en el chat, como os he dicho al principio, los dos enlaces, tanto toda la información de la feria, por si tenéis alguna duda, como el tema del grupo de difusión de WhatsApp también, para que lo tengáis en cuenta, por si lo queréis consultar luego y ya está. Y ahora sigue Andrés y... Bueno, por mi parte me vais a disculpar porque tengo pues, que salir corriendo a otra reunión a la que llego tarde. Bueno, David, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias, David. Gracias. Nada, Andrés, te dejo a ti y lo que os decía, os aconsejo por favor que vayáis escuchando sobre todo a Andrés en lo que va a explicar y si tenéis alguna duda que os esperéis a la parte final para ponerme las preguntas en el chat por si ahora preguntáis algo y lo responde él en su exposición. Gracias, Andrés. Muy bien. Pues bueno, la verdad que David ha explicado bastante bien un poco la feria en general, pero por ir aterrizando un poco aquello que ha venido hablando, ¿no? Yo, bueno, por retomar donde me había quedado, se contaba quiénes eran las personas o entidades que formaban parte del comité organizador. Pues bueno, hoy precisamente nos hemos reunido, como ya llevamos varias reuniones, y entonces entraba a comentaros ahora todo lo que ha venido comentando David en lo que a actos paralelos o actividades, congresos, mesas redondas estamos preparando, ¿no? Por un lado, vamos a tener un pequeño congreso, Biocitrix, sobre la investigación y divulgación en el entorno de la citricultura ecológica. Es un evento, un congreso organizado por la UPV, el SEAE, IBIA y otros muchos más. Vamos a tener también especialmente, y vamos a hacer hincapié en bioestimulantes y agronutrientes. Bioestimulantes, vamos a darle en tres grandes campos. Esto serán entre 4 o 6 charlas al más alto nivel, porque lo que se ha comentado hoy en el comité es lo que decía David, al más alto nivel, de todo lo que sea de rabiosa actualidad y de las últimas investigaciones al respecto es lo que queremos traer, ¿no? En 3 grandes bloques se va a dividir. Lo que serían bioestimulantes ante el cambio climático, bioestimulantes ante o para nuestra salud y los bioestimulantes ante la calidad de los alimentos. Eso es una parte que además hoy ha sido un poco donde se han puesto ya los cimientos de estas 4 o 6 charlas. Nos hemos dado un plazo de 4 días para poder aterrizar ya con temáticas concretas y componentes concretos qué es lo que va a ser, ¿no? Pero esto tiene una muy buena pinta. Y luego a raíz de esto también hemos estado comentando con el IBIA
el poder hacer una jornada sobre los plantones y material vegetal para el cultivo ecológico. Esto es una propuesta por parte de Libia, que también considera que es un tema importantísimo para dar a conocer, para hacer divulgación y que podáis conocer de primera mano, ¿no? Vamos a también tener una mesa redonda en la que vamos a querer también ayudaros o daros una imagen o una visión en lo que a comercialización se refiere. El título va a ser Estrategias innovadoras para la comercialización de productos ecológicos. El objetivo es poder dar a conocer esas estrategias y claves para poder entrar en diferentes, ya sea en distribución, en tienda online, en tienda especializada, en gran superficie, pero la idea es dividirlo en dos grandes bloques. Será una jornada de en torno a las 3 horas y por un lado tendremos una masterclass, estamos terminando de definir a la persona, estamos buscando a alguien con un enfoque muy marketingiano, con un enfoque que ya haya puesto en valor diferentes acciones para poder entrar en diferentes espacios. Y luego una mesa redonda en la que queremos contar con casos de éxito. La idea es poder contar con alguien que actualmente tenemos ya un nombre, a esto sí ya tenemos un nombre encima de la mesa, que queremos proponer, que sería alguien que ya a día de hoy acaba de empezar a trabajar con una gran superficie, que cuente qué problemas ha tenido, cuáles han sido las dificultades, cómo ha sido esa negociación, cuáles son los pedidos de implantación que le han pedido, cuáles han sido las diferentes dificultades a nivel de sistema informático, quizá, por cuadrar y unir esas, lo que sería el tema de pedidos, facturas, es decir, que nos cuente y que nos ilustre en todo esto. También contar con alguien que haya conseguido esas ventas nacionales, ventas online, estrategias, oye, qué dinero has tenido que invertir, qué cosas has tenido que hacer para poder posicionarte, qué productos te funcionan más, cuáles no, qué mercados, qué áreas. Pues bueno, al final es ilustrarnos y que nos cuenten de primera mano cuáles son las claves y qué se está haciendo a la hora de comercializar. Luego, por otro lado, queremos montar un túnel de los sentidos, lo hemos llamado así, no sabemos si será el nombre definitivo, pero donde podamos hacer catas de vinos guiada, cata de aceite también dirigida y luego una cata de cervezas ecológicas. Por otro lado, tendremos la presentación de la guía sustentable, es una guía en la que se pone en valor toda aquella restauración y los hosteleros que están a día de hoy trabajando con producto ecológico, con producto de cercanía, y es una guía que lo que hace es darle visibilidad a todos estos hosteleros, fundamentalmente porque al final nuestro objetivo también es acercar a esa hostelería a la feria, porque al fin y al cabo son grandes compradores y consumidores de producto de cercanía y producto ecológico también, o sea, producto ecológico y por lo tanto en muchos casos de cercanía. Una de las cosas que nos diferencia frente a cualquier otra feria, y es una de las cosas que ha dicho David también, es decir, el que la feria sea aquí en Valencia es primero porque queremos poner en valor lo que realmente tenemos. En Valencia tenemos muchas cosas muy buenas y yo soy un firme convencido de que de lo que no se habla no se conoce. Entonces hay que contarlo y para contarlo todos esos compradores internacionales que a través de IBACE vamos a empezar a trabajar para poder invitarlos, cadenas internacionales, que son potenciales compradores de vuestros productos, queremos organizar 2 días de visitas guiadas antes de la feria. Queremos llevarles directamente al campo, directamente a que conozcan. Entonces vamos a hacer una pequeña selección de 4 o 6 ubicaciones muy concretas. Obviamente tendrán que ser expositores los que quieran entrar a formar parte dentro de esto, de esta rueda de posibles visitas, pero tenemos ya identificadas unos cuantos que se han hecho propuestas e iremos al campo con ellos. Llevaremos al comprador de EDK, Alemania, directamente a que conozca cómo se hace la producción de, por ejemplo, vino ecológico, por ejemplo, aceite,
fruto seco, es decir, aquello que vayamos a elegir, ¿no? También, obviamente, les haremos un agasajo en ese sentido, pues, de llevarles a comer, hacer esas visitas, llevarles a comer, y luego los tendremos durante los 2 días de la feria para que puedan ya debatir con vosotros y conocer de primera mano el producto en vuestros stands. Os detallo, volviendo atrás en el tema de los compradores, digo un poco los países que nosotros estamos proponiendo al IBACE para poder hacer este trabajo de selección, búsqueda, prospección de estos compradores, está en Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos. También estamos intentando localizar a alguien, es decir, buscar quizá en Asia, lo que pasa que al final queremos optimizar muy bien ese presupuesto para que realmente podamos llegar al máximo de personas y de compradores posibles, ¿no? Esa es un poco la idea que llevamos de países. ¿Qué más? Voy a aterrizar un poco la parte, si os parece, os voy a hacer una presentación muy rápida de lo que son los formatos de participación. Vicente, ayúdame por si acaso no hago bien lo de Nada, compartir pantalla. estoy aquí, ¿vale? estoy aquí. Vale. Dale y yo te digo. Venga. Voy a intentar ir rápido, Vicente, por aquello de las preguntas también, sí, ¿vale? por favor. Por no compartir pantalla. ¿Vale? Sí, vale. Bueno, pues aquí tenemos 3 formatos de participación, por así decirlo, básicos, que son las 3 formatos de participación que el 100% de los expositores a día de hoy han elegido. Tenemos 3 tamaños de stand. Este es el tamaño de 9 metros cuadrados y el coste de este stand, tal y como se ve, con esa lona donde pone Terraeco, esa lona es personalizable, es decir, ahí nosotros os vamos a pedir un arte final, una imagen, vuestro logo, la frase, el claim, lo que queráis poner, se va a imprimir con vuestra imagen y se va a poner ahí. Es una tela microperforada, con lo cual deja visibilidad al otro lado del stand. Tenéis el mostrador con vitrina, con llave, 2 estantes, un taburete detrás del mostrador y una mesa y 3 sillas. El coste de este stand son 445 euros más 120 euros de derechos de inscripción. Estamos hablando de 565 euros tal cual lo veis ahí. Esto. El siguiente tamaño es el de 12 metros, en este caso es un formato 4x3, 4 metros de fachada por 3 de fondo, con los mismos accesorios en cuanto a taburete, mostrador, estantería, la lona. Y en este caso, por ganar un poquito más de espacio y porque tenéis un almacén compartido, pequeñito, fuera del stand, pegadito al stand tendréis un almacén que compartiréis con otro expositor. En este caso son 660 euros. Y el último stand para aquellos que necesitan más espacio, ya vamos a un stand de 4x4 en el cual tenemos los mismos componentes de decoración, pero ya el almacén lo metemos dentro, es un metro por un metro y en este caso son 840 euros. En cualquiera de los 3 casos, como digo, la lona es personalizable. Vosotros nos enviáis la imagen en alta resolución y nosotros ya nos encargamos de imprimirla y colocarla. Así como luego el logotipo de expositor que se ve en el fondo, en los 3 stands también se pone un logo en pequeño de 1x1. Luego, si el que quiera que me contacte, obviamente, pero luego tenéis también en cada uno de los PDFs, el planito con el alzado y el plano de los diferentes stands. ¿Vale? Como decía, en este caso es un 4x3, el de 12 metros, y este sería el stand de 3x3, 3x3. Y no sé, Vicente, si por mi Nada, parte yo voy a aprovechar, Sí. aprovechar a contestar alguna pregunta que ya le he hecho por el chat, pero Ajá. como estábamos hablando, nada, simplemente que aclares el tema de los precios que acabas de decir. ¿Esos son precios para participación de Comunidad Valenciana o de fuera de Comunidad Valenciana? Vamos a ver, ojo, Eso. claro.
esto es importante darle el detalle. Los precios que yo acabo de decir son para aquellas compañías con razón social en Comunidad Valenciana y con certificación del CAE. Eso es. Es que me decían eso, que luego, evidentemente, puede participar cualquier empresa certificada. En este caso, me habían preguntado por una de Murcia. Efectivamente, ya yo les he dado directamente los datos de contacto de Feria Valencia para que contacten con vosotros y ya está, porque esos son los datos que nosotros tenemos en nuestra web, que son con la parte subvencionada de lo que decía David, de Consellería, que tiene una parte subvencionada por parte de la Consellería, que son para Comunidad Valenciana. Exacto. Pues yo por mi parte, Vicente, no sé si tú tienes alguna pregunta más o abrimos directamente. A ver, no sé si yo tengo posibilidad aquí. Con el chat solo me había entrado la pregunta que te acabo de decir, que ya le había contestado yo directamente, pero creo que a ver si ahora puedo abrir aquí, puedo abrir micros a todos por si De alguien... todas formas, voy aprovechando, pero de todas formas los precios de esta feria, estamos hablando que son menos de la mitad de lo que a otras ferias se refiere, a precio de tarifa. Es Sí, sí. decir, en ese sentido también Feria Valencia, no solamente por el acuerdo con la Consellería de Agricultura, sino también entendemos desde Feria que al ser un proyecto nuevo y al ser un sector que pues quizá lo necesita más que otros, ¿por qué no decirlo? Es decir, pues hay que apoyar y hay que darle visibilidad y para eso también nosotros por nuestra parte tenemos claro que hay que estar en una posición de entrada lógica. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta. No sé ¿No? si se pueden levantar la mano, ¿no, Vicente? Se ha pensado en, aparte de hablar de citricultura, hablar de arroz. Sí, vamos a ver, o sea, uno de los temas, lo del tema de la citricultura, es porque el congreso que se nos planteó de inicio en el comité fue este. Es decir, nosotros estamos abiertos también a recibir propuestas que puedan ser interesantes y que den valor a la feria. Yo siempre digo una cosa, la feria la hacen las empresas, la feria la hacen los empresarios. Nosotros somos pura herramienta y elemento aglutinador y ponemos todos los medios para que así sea. Pero estamos abiertos a cualquier propuesta. Si existe alguna mesa redonda que podamos tocar este tema, y más tratándose de Valencia y del arroz, pues creo que puede ser completamente valorable por parte del comité, ¿eh? O sea que yo estoy abierto a recibir cualquier propuesta, claro que sí. ¿Hay alguna pregunta más por el chat? También el También. sector del aguacate tiene interés. Mira, Vicente Faro, efectivamente, la voy leyendo, Vicente, conforme salen Sí, sí. las preguntas, pero pues precisamente por un tema mío personal, yo no pude acercarme el sábado, este sábado pasado, no el anterior, a la Marineta Vicente Cabanes, ¿no? Que hubo el Sí, tema del sí, sí, del aguacate. aguacate, eso es. Fue una pena, me dio muchísima rabia, pero no pude acercarme. Sí que quiero pedirle a las personas que estuvieron ahí contacto porque sí que el aguacate, claro que tiene interés y creo que estamos en una tierra en la que también hay mucho de esto, ¿no? Con lo cual, si me puedes ayudar, la persona Sí, que ha nada, formulado la pregunta, sí, no, el contacto lo tengo yo, no te preocupes. pues Sé que quién es. me... Vale, ¿hay alguna pregunta más por el chat? Lo que veo es que me acaba de entrar un correo electrónico. Sí, efectivamente, una pregunta, pero bueno, me ha entrado por Vale, correo, pero pero bueno, bien. que puede ser interesante hablar del suelo y microorganismos. Sí, Claro, eso es claro, ¿no? lo que estábamos hablando. De hecho es lo que lo voy a repetir, Vicente, si te parece. Es decir, en el tema de bioestimulantes y agronutrientes, perdón, a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que ha sido a propuesta de ellos junto con el IBIA, se van a proponer esas 4 o 6 conferencias, charlas, mesas redondas, mesas de debate o de, bueno, sobre tres grandes bloques. Los bioestimulantes ante el cambio climático, los bioestimulantes en la salud, en nuestra salud, y los bioestimulantes ante la calidad de los alimentos. Por lo tanto, también se estaba hablando con el tema de los suelos, con el tema de los plantones y el material vegetal, que eso por parte de Rodolfo, ¿no? De Sí, IBIA, Rodolfo. Sí, sí. ha sido la persona que ha hecho mucho hincapié en este sentido y que el futuro pasa por ahí. Es uno de los comentarios que yo me he quedado con él y que hay que darle muchísima importancia. Por lo tanto, sí, sí que se va a hablar de suelos.
He visto otra pregunta que se En me ha el ido. túnel de los sentidos estaría bien añadir una cata de mieles ecológicas también. Adelante, adelante. Todo el que sea expositor, el que venga a exponer con un producto y tengamos cierta, es decir, quórum o número de compañías que se pueda hacer, adelante. Es decir, que esta feria es vuestra. O sea, que eso, por favor, que os quede claro. Si queremos que esta feria sea grande, a hacerla grande vosotros. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Y vamos a trabajar para que tengáis esa visibilidad, tengáis esos contactos. Obviamente no podemos garantizar el que vayáis a vender, ojalá, pero sí que vamos a poner todos los medios para que así sea. Eso tenerlo claro. Con lo cual, propuestas abiertos. Claro que sí. Estoy pegando en el chat, también lo había puesto ahora en el chat, tu contacto con tu correo y tu teléfono, Andrés, Sí, ahora lo digo porque también yo. eso es, Sí, porque esas propuestas, como estamos cerrando ahora lo que es todo el programa de actividades paralelas, pues la propuesta, por ejemplo, lo que el arroz, lo del aguacate, ahora lo de la miel, por favor, id contactando con Andrés, porque al final Andrés es la persona que lo va a canalizar todo desde Feria Valencia, para que él lo pueda tener en cuenta y en la próxima reunión del comité asesor ir incorporando todo esto, porque también tenemos que ir cerrando cosas. Entonces, sí, si le escribís o le llamáis, pues ese tipo de cosas las podemos ir cerrando. exacto, exacto. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Horticultura de variedades tradicionales valencianas. Sí, es decir, al final yo sí tengo algún expositor, no quiero tampoco decir nombres todavía, pero estuve en una visita en la que sí me hicieron hincapié de dos cosas concretas en las que estaban consiguiendo hacer la producción ecológica de la variedad local, de una variedad específica y muy concreta de aquí de Comunidad Valenciana. Creo que te refieres a esto, ¿no? Sí, entiendo, sí, porque son variedades tradicionales. Exacto. Por lo tanto, sí que en uno de los... hablo de, concretamente, me viene a la cabeza una visita en concreto que pude dedicar más tiempo y me estuvieron explicando esto, ¿no? Que estaban recuperando incluso una que se había como dejado de conocer y que, bueno, que querían volver otra vez a sacar adelante, ¿no? Y darle esa visibilidad. Existe todo... Un catálogo de Libia, que Libia tiene un catálogo de todas esas variedades Ah, tradicionales. vale, preguntaban por el catálogo, Es, no si lo íbamos a tener. no, que pudiéramos hablar de esas variedades tradicionales y que Libia tiene toda esa información. Al estar Ah, también, ¿sabes? Al final también, eso como claro, claro, tenemos a claro. Rodolfo, ¿sabes? Pues también se lo podemos trasladar a él. Pues me estoy tomando nota para hablarlo con Rodolfo esto, sí. Por eso, por eso. Pues yo creo que hay Buenísimo. alguna pregunta más, porque lo que vamos a hacer, si os parece también ahora cuando terminemos, como tenemos el registro de toda la gente, tanto que ha participado como aquella que se ha inscrito y que al final no ha podido participar, lo que os haré yo, si no esta tarde, mañana a primera hora, también os enviaré un correo electrónico a todos con toda la información, aunque ya he puesto los enlaces en el chat de este webinar, eso es lo que estáis Sí, diciendo. Os lo enviamos todo por mail para que lo tengáis más fácil. Nada, os lo envío, si no esta tarde, mañana a primera hora, con todo no, el sí. registro, os lo envío todo. Y sobre todo lo más importante de todo, con el contacto de Andrés, el correo de Andrés y el teléfono de Andrés, porque al final todo esto, aunque hay más gente implicada, pero lo tiene que canalizar todo, como es lógico, Feria Valencia, y los registros los tiene que hacer Feria Valencia. ¿Vale? Vale, sí, Nada, no, pero está poniendo el estaban correo. poniendo un correo, David, Sí, respecto a los bioestimulantes y agronutrientes es interesante. Ah, no, me he perdido. Ahí. sí, no, eso es la parte que ha comentado tanto David como esta mañana en la reunión de todas las actividades paralelas que va a haber al respecto de los agronutrientes, los bioestimulantes y la relación con el suelo y los acuíferos, por el tema de no Exacto. contaminarse y Es, todo eso, sí, eso está todo contemplado entre las ponencias que se van a hacer para hablar de eso. exacto. Pues nada, pues quedamos así. Muchas gracias a todos por haber participado. Andrés, muchas Gracias. gracias también a ti por haber participado en este webinar. No, gracias a Y, vosotros, de verdad. Y gracias a y- todos los que han participado. y lo dicho, os envío toda la información, si no esta tarde, mañana a primera hora. Dime, Solo, dime, solo una Andrés. cosa, Vicente, perdona que te corte. Solo voy a decir los datos. La web
www.terraeco.es. Tenemos redes sociales, Instagram, LinkedIn y Twitter. Mi número de móvil os lo pasará Vicente, pero 618-527-529, y el correo electrónico agil@feriavalencia.com, aunque Vicente lo pasará todo. Eso es. Pues nada, muchas gracias a todos y a ver si pronto nos vemos todos en marzo, nos vemos todos en Feria Valencia. Ojalá, aquí en vuestra casa. Gracias, buenas tardes a Gracias. todos. Gracias.